Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial. Hoy estoy súper emocionado de hablarles de algo que sé que a muchos de ustedes les encanta, y es que a quien no le gustan las historias de amor épicas, llenas de drama, romance y por supuesto, mucho encanto. Hoy vamos a sumergirnos en la insólita carrera romántica que conquistó a todos, la de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, así es. Vamos a desmenuzar todo lo que hizo que esta pareja, que se formó en la pantalla chica, se ganara el corazón de millones en todo el mundo. Desde sus inicios pasando por cada rumor, cada gesto y cada momento que nos hizo suspirar, hasta el impacto que tuvieron en la cultura pop y, por supuesto, en el corazón de todos sus fans. Prepárense para un viaje lleno de recuerdos, emociones y mucha información que estoy seguro, les va a encantar. Vamos a sumergirnos aún más en este universo. Pero antes de empezar, ya saben, como siempre, si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo, porque siempre hay contenido nuevo y emocionante sobre sus series, actores y actrices favoritas. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo de Can y Demet. Todo comenzó como muchas historias de amor en el mundo del entretenimiento, en el set de una serie. En este caso hablamos de Erkencikus o, como la conocemos en español, Pájaro Soñador. La serie, que se emitió entre 2018 y 2019, catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. La historia, una comedia romántica fresca y divertida, nos presentaba a Sanem, una joven soñadora interpretada por Demet, que se enamora de Can, un fotógrafo publicitario interpretado por Can. La química entre ellos era innegable, algo que traspasaba la pantalla y que el público no tardó en notar. Desde el primer episodio, la conexión entre Can y Demet era palpable. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que interactuaban, todo sugería algo más que una simple relación laboral. La química entre ellos era tan palpable que incluso en las escenas más triviales, se podía sentir la electricidad en el aire. Los fans, como siempre, fueron los primeros en notar esta chispa y comenzaron a especular sobre si su relación en la ficción se trasladaría a la vida real. ¿Y saben qué? Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos y todo tipo de contenido relacionado con esta posible pareja. El hashtag #CanDemet se convirtió en tendencia mundial, y los foros de discusión y los grupos de fans se llenaron de análisis detallados de cada interacción, cada mirada, cada gesto. Analicemos un poco más a fondo el fenómeno Pájaro Soñador. La serie, ambientada en el vibrante mundo de la publicidad en Estambul, nos presentaba una trama llena de giros y sorpresas, con personajes secundarios igualmente entrañables. Sanem, una joven con aspiraciones de escritora, se ve envuelta en un torbellino de emociones cuando conoce a Can, un fotógrafo misterioso y carismático. La trama se desarrolla en torno a un secreto, una confusión de identidades y, por supuesto, el florecimiento del amor. La serie no solo destacó por su romance, sino también por sus valores familiares, la amistad y la importancia de perseguir los sueños. La frescura y el optimismo de la serie fueron un gran atractivo para el público, que buscaba una historia que los hiciera reír, soñar y suspirar. Los medios de comunicación también se hicieron eco de estos rumores, y pronto, las noticias sobre Can y Demet se convirtieron en tema recurrente en las revistas del corazón y en los sitios web de entretenimiento. Se hablaba de cenas románticas en lugares exclusivos, de escapadas juntos a destinos paradisíacos, de gestos de cariño que parecían confirmar las sospechas de los fans. Los paparazzi acechaban cada movimiento de la pareja, tratando de capturar una imagen que confirmara la relación. Cada foto que se filtraba, cada rumor que se escuchaba, alimentaba aún más la expectación y la emoción de los fans. Incluso los medios internacionales se hacían eco del fenómeno, reconociendo el impacto de la serie y el magnetismo de sus protagonistas. Pero la realidad, como suele suceder en estos casos, era un poco más compleja. Aunque la química entre ellos era innegable, y aunque sí se les veía disfrutar de la compañía del otro, ninguno de los dos confirmaba ni negaba abiertamente una relación sentimental. Esta ambigüedad, por supuesto, solo alimentaba la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. Se creaban debates, se analizaban las declaraciones de ambos actores, y se especulaba sobre el motivo de su silencio. ¿Era una estrategia para mantener la atención? ¿Era una forma de proteger su privacidad? ¿O simplemente, era que la relación aún no estaba definida? La serie, mientras tanto, seguía su curso, y la historia de Sanem y Can continuaba cautivando a la audiencia.
Los momentos románticos entre los personajes se volvieron icónicos y las escenas más apasionadas, por supuesto, generaban muchísimas reacciones en las redes sociales. Cada beso, cada abrazo, cada mirada robada, era analizado al detalle por los fans. Se creaban collages, se editaban vídeos, y se compartían citas y frases memorables de la serie. El éxito de Pájaro Soñador fue tal que se convirtió en un fenómeno a nivel internacional, con fans en países de todo el mundo que seguían la serie con pasión y entusiasmo. La serie se dobló a múltiples idiomas, y se transmitió en canales de televisión y plataformas de streaming de todo el mundo. Los fans de diferentes culturas se unieron en una comunidad global, compartiendo su amor por la serie y por sus protagonistas. La fama, sin embargo, también trae consigo sus desafíos. La presión mediática, los rumores constantes, la necesidad de mantener la privacidad, todo esto puede ser muy abrumador, especialmente para dos jóvenes que estaban experimentando un éxito tan repentino. La intensa atención de los medios de comunicación, los comentarios en redes sociales, las expectativas de los fans, todo esto generaba una gran presión sobre Khan y Demet. La constante especulación sobre su relación, la necesidad de mantener una imagen pública, y la dificultad de separar la vida personal de la vida profesional, fueron factores que seguramente afectaron su relación. Y en el caso de Khan y Demet, parecía que la situación se estaba volviendo cada vez más intensa. Hubo momentos en los que se les vio distanciados, momentos en los que parecían evitarse, y esto, por supuesto, generó más especulaciones sobre el estado de su relación. Se decía que habían tenido diferencias creativas durante el rodaje, que no se ponían de acuerdo en ciertas cosas, y que la tensión entre ellos era cada vez mayor. Algunos medios incluso afirmaron que la relación entre ellos había afectado el ambiente de trabajo en el set. Pero a pesar de todo, la conexión entre ellos parecía indestructible. Y eso se notaba en cada entrevista, en cada evento público, en cada interacción en redes sociales. Siempre había una sonrisa, una mirada cómplice, un gesto que sugería que, a pesar de todo, había algo especial entre ellos. Era como si, incluso en los momentos de distancia, existiera una fuerza invisible que los mantenía unidos. Se veían sonrisas tímidas, miradas rápidas y un respeto mutuo que trascendía cualquier rumor o especulación. El final de Pájaro Soñador marcó un antes y un después en la vida de Khan y Demet. La serie había llegado a su fin, pero la fama y el éxito de ambos actores estaban en su punto más alto. Y con el final de la serie parecía que la relación entre ellos también llegaba a su fin. La despedida de los personajes, el cierre de la historia, marcó el fin de una era para los fans, que se vieron obligados a decir adiós a la historia que los había cautivado durante meses. Cada uno tomó caminos separados. Khan se dedicó a proyectos internacionales, viajando por todo el mundo y trabajando en producciones de diferentes países. Demet, por su parte, siguió trabajando en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidando su carrera. Sus agendas se separaron, sus proyectos los llevaron a lugares diferentes, y el contacto entre ellos disminuyó. La distancia física, el trabajo y las nuevas experiencias hicieron que cada uno siguiera su camino. Sin embargo, los fans nunca olvidaron la magia que había existido entre ellos. Y cada vez que Khan y Demet coincidían en algún evento, o cada vez que publicaban algo en redes sociales, las expectativas y las esperanzas de volver a verlos juntos volvían a resurgir. La comunidad de fans, unida por el amor a la serie y a la pareja, siempre estaba atenta a cualquier señal que indicara la posibilidad de una reconciliación. Y es que, ¿quién no se emocionaría al ver una foto o un vídeo que sugiriera que aún hay algo entre ellos? Las redes sociales, por supuesto, se inundaron de comentarios, de teorías y de todo tipo de contenido relacionado con la posible reconciliación de Khan y Demet. Cada like, cada comentario, cada gesto en redes sociales, era interpretado como una señal de esperanza. Los fans creaban hilos de discusión, analizaban cada publicación, y soñaban con un reencuentro. El tiempo pasó y cada uno siguió su camino. Khan continuó cosechando éxitos en su carrera, demostrando su versatilidad como actor en proyectos internacionales. Demet también siguió demostrando su talento y su profesionalidad, participando en nuevas series y películas, y consolidando su posición como una de las actrices más queridas de Turquía. Aunque sus caminos se separaron, ambos actores continuaron creciendo profesionalmente y construyendo sus propias carreras. Pero a pesar de todo, la historia de amor que comenzó en Pájaro Soñador sigue siendo recordada con cariño por sus fans. La serie ha dejado una huella imborrable en el corazón de millones de personas,
y la pareja formada por Khan y Demet, sigue siendo un icono del romance en la televisión. Y es que, ¿qué es lo que hace que una historia de amor como esta se quede grabada en nuestra memoria? En mi opinión, hay varios factores clave. Primero, la química entre los protagonistas. La conexión entre Khan y Demet era tan evidente que era imposible no sentirse atraído por su historia. La forma en que se miraban, la forma en que se comunicaban, la forma en que se complementaban, todo esto generaba una gran empatía y conexión con el público. Segundo, la historia en sí. Pájaro Soñador era una comedia romántica fresca y divertida, con personajes entrañables y situaciones con las que el público se podía identificar. La trama, llena de giros y sorpresas, mantenía al espectador enganchado desde el primer episodio. Tercero, el impacto cultural. La serie se convirtió en un fenómeno a nivel internacional, y tanto Khan como Demet se convirtieron en ídolos para millones de personas. La serie tuvo un impacto en la moda, en la música y en la cultura popular en general. Pero sobre todo creo que lo que hizo que la historia de Khan y Demet fuera tan especial es la forma en que nos hizo soñar. Nos hizo creer en el amor, en la magia, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Nos mostró la importancia de perseguir nuestros sueños, de luchar por lo que queremos y de creer en nosotros mismos. Y aunque la realidad no siempre coincide con la ficción, la historia de Khan y Demet nos dejó un recuerdo imborrable, un recuerdo lleno de emociones, de risas y de mucha esperanza. Nos recordaron la importancia de la amistad, la familia y el amor incondicional. La insólita carrera romántica de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la magia de la televisión y el talento de dos actores pueden crear algo verdaderamente especial. Un fenómeno que trascendió la pantalla y que se convirtió en un tema de conversación constante, en una historia que nos hizo suspirar y que, a pesar de no haber tenido el final de cuento de hadas que muchos esperaban, sigue siendo recordada con cariño y nostalgia por todos sus fans. La historia de Khan y Demet nos enseñó que el amor, a veces, puede ser efímero, pero que las emociones que experimentamos en el camino pueden ser inolvidables. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una montaña rusa de emociones, de rumores, de ilusiones y, por supuesto, de mucho amor. Una historia que nos recuerda que a veces, la vida imita al arte y que a veces, el amor puede ser tan mágico y apasionado como en las mejores series de televisión. Nos enseñó a creer en la magia, a disfrutar del presente y a recordar con cariño los momentos especiales. Pero profundicemos un poco más en el impacto cultural de Pájaro Soñador. La serie no solo conquistó a la audiencia por su trama y sus personajes, sino que también influyó en la moda, la música y el estilo de vida. Los looks de Sanem con sus vestidos fluidos, sus accesorios bohemios y su estilo desenfadado, se convirtieron en una inspiración para muchas mujeres. La música de la serie con sus melodías pegadizas y sus letras románticas, se convirtió en un éxito en las plataformas de streaming y en las emisoras de radio. La serie también promovió valores como la amistad, la familia y la importancia de perseguir los sueños. El éxito de Pájaro Soñador también impulsó la carrera de Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos actores se convirtieron en estrellas internacionales, y sus nombres comenzaron a ser conocidos en todo el mundo. Can Yaman, con su atractivo físico y su carisma, se convirtió en un ídolo para muchas mujeres. Demet Özdemir, con su talento y su simpatía, conquistó a la audiencia con su interpretación de Sanem. Ambos actores recibieron numerosos premios y reconocimientos por su trabajo en la serie. Pero más allá del éxito profesional, la historia de Khan y Demet también generó un impacto en la vida personal de ambos actores. La presión mediática, los rumores constantes y la necesidad de mantener una imagen pública, fueron factores que seguramente afectaron su relación. Sin embargo, ambos actores supieron manejar la situación con profesionalidad y madurez. Es importante recordar que aunque la historia de Khan y Demet no tuvo el final que muchos fans esperaban, su paso por Pájaro Soñador dejó una huella imborrable en el corazón de millones de personas. La serie nos enseñó que el amor, a veces, puede ser efímero, pero que las emociones que experimentamos en el camino pueden ser inolvidables. También nos enseñó la importancia de perseguir nuestros sueños, de luchar por lo que queremos y de creer en nosotros mismos. La historia de Khan y Demet es un recordatorio de que la vida está llena de sorpresas, de oportunidades y de desafíos. Nos enseña a disfrutar del presente, a valorar los momentos especiales y a recordar con cariño las personas que nos han hecho felices. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. ¿Qué les pareció la historia de Khan y Demet? ¿Cuál es su momento favorito de Pájaro Soñ?
Ador. Cuéntenme todo en los comentarios, me encantaría leer sus opiniones. Me gustaría saber qué escenas les hicieron suspirar, qué frases les emocionaron y qué personajes secundarios les robaron el corazón. ¿Qué opinan de la evolución de Can Yaman y de Mehmet Özdemir después de la serie? ¿Creen que su éxito se debe a su talento, a su esfuerzo o a la química que tenían en pantalla? ¿Qué otros proyectos de Can y de Mehmet les gustaría que analizáramos en el canal? Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido que les encante. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Además, pueden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Los espero en el próximo vídeo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.